Bajo la tenue luz de la calle, la linterna del cielo se balanceaba y ascendía, iluminando la elegante letra escrita en su superficie. William Carter, Rose Bennett, juntos para siempre, unidos en el amor. Sentí como si una mano invisible me apretara el corazón con fuerza. William Carter, mi marido, estaba acariciando a nuestro hijo mientras me daba de comer con delicadeza un espino confitado. Debajo de la dulce capa se escondía una amarga mentira. Su teléfono no dejaba de vibrar y finalmente se fue. A toda prisa, usando como excusa el trabajo de horas extra. Esa noche me di vueltas en la cama, con un pensamiento terrible dando vueltas en mi mente. ¿De verdad me ha sido infiel? Mi marido es William Carter, ejecutivo de una empresa que cotiza en bolsa. Su mayor pasatiempo es el fitness y a menudo trabaja como entrenador personal en un gimnasio. Para los demás parece que me casé con un hombre perfecto con un cuerpo estupendo y un salario alto. Yo también pensaba que era muy feliz, pero descubrí que era una tonta. La primera vez que me di cuenta de que me estaba engañando fue durante el Festival de los Faroles de ese año. Estábamos paseando en familia por el mercado de los faroles. Llevaba a nuestro hijo sobre los hombros y me abrazaba por detrás como un koala, dándome de comer frutas confitadas. Me sentí la persona más feliz del mundo. Sin embargo, su teléfono no paraba de sonar desde que entramos al mercado de faroles, lo cual fue bastante decepcionante. Finalmente me dijo que su jefe lo había llamado para que volviera al trabajo, aunque pensé que la empresa estaba siendo poco razonable. Comprendí que estaba en una fase crítica de su carrera, así que lo animé y le dije que no pidiera comida para llevar, porque yo le llevaría unos dumplings. Me dijo que no era necesario para no cansarme, y su espalda solitaria me hizo sentir pena por él. Sin embargo, la realidad me dio una bofetada en la cara. Fue bastante surrealista. Cuando todos empezaron a soltar farolillos voladores, uno se quedó atascado en un poste de electricidad y se incendió. Cuando nos reunimos para mirar, la mitad del papel del farol todavía estaba ardiendo y el mensaje que estaba escrito en él me hizo sentir como si estuviera soñando. William Carter, Rose Bennett, unidos por siempre. Aunque la palabra William estaba parcialmente quemada, tuve una corazonada, efectivamente era William. Esa noche me repetía una y otra vez que estaba pensando demasiado, pero cuanto más pensaba en ello, más me molestaba. Volvió tarde esa noche y yo todavía estaba despierta, aferrándome a él para que me prestara atención. Me ignoró con unos cuantos besos y luego comenzó a roncar. No podía decir si estaba fingiendo, pero parecía realmente agotado. Me culpé a mí misma, pensando que estaba imaginando cosas. Estaba trabajando muy duro e incluso tenía que trabajar durante las vacaciones. No debería añadirle más carga, pero había otra cosa que siempre me molestaba. Aunque mi marido siempre me animaba a hacer ejercicio, nunca me permitía ir al gimnasio que él frecuentaba. Decía que si su propia esposa no estaba en forma, su imagen de marca como entrenador personal de dudosa reputación se vería afectada. Pero, ¿no implicaba esto que en su mente había una mujer con un cuerpo mejor? Esos pensamientos me carcomían, así que impulsivamente fui a su gimnasio para preguntar por Rose Bennett. Mi marido era muy disciplinado, siempre iba de la empresa al gimnasio y luego a casa. Su empresa tenía reglas estrictas, así que si algo sucedía, solo sería en el gimnasio. Al principio el personal intentó despedirme alegando confidencialidad del cliente. Entonces dije que era la mejor amiga de Rose Bennett, y ella me recomendó el gimnasio. Si no tenían a nadie que se llamara Rose Bennett, no me inscribiría. La ética profesional no significaba nada frente a los objetivos de rendimiento, así que rápidamente me buscaron. Efectivamente había una miembro llamada Rose Bennett. Se me cayó el alma a los pies, pero todavía no podía creerlo. Fui a su empresa. Él estaba trabajando arriba y no me atreví a entrar, así que le pregunté al guardia de seguridad. Me dijo que no había ningún registro del coche de mi marido la noche del Festival de los Faroles. Me sentí como un pájaro cuyo nido había sido destruido mientras dormía, allí temblando, sin saber si era de ira o de desesperación. De repente todo lo relacionado con el Festival de los Faroles de ese día tenía sentido. Siempre he sido una chica paciente y resiliente. Cuando me comprometí, una tía lejana me dijo sarcásticamente, William Carter es un tipo muy grande y musculoso. Probablemente tiene tendencias violentas. Eres una persona muy tranquila. Si te pega,
Nadie lo sabrá. Le respondí bruscamente y ella se fue enfadada. Nunca esperé que se produjera violencia doméstica, pero sucedió algo aún más vergonzoso y no tenía ni idea de qué hacer, sobre todo porque nuestro hijo ya tenía 4 años. Sin embargo, esto fue solo la punta del iceberg. Durante el siguiente medio mes, lo seguí en secreto. Al principio, solo quería atraparlo con Rose Bennett, pero me horroricé al descubrir que estaba coqueteando con diferentes mujeres, aprovechando las sesiones de yoga para tocarles los muslos y las nalgas y hablando de cursos que terminaban en habitaciones de hotel. Incluso lo vi pelear por una joven y guapa miembro, y después se fueron al estacionamiento subterráneo durante media hora. Cuando llegó a casa, le pregunté cómo se había lastimado la frente. Sin pestañear, dijo que había pillado a un pervertido en el metro y luego me reprendió por no tener un baño de pies listo para él después de haber trabajado tan duro afuera. ¡Qué broma! Tonteando afuera, peleándose por amantes, y luego volviendo a casa para exigirme que siga las virtudes tradicionales y le prepare un baño de pies. Esa frase rompió mi autocontrol. La mayoría de la gente probablemente denunciaría sus acciones de inmediato, pero por primera vez, me di cuenta de que cuando estás extremadamente enojado, en realidad te ríes. Me reí y lo elogié por su valentía, luego le pedí detalles sobre su pelea con el pervertido, viéndolo tartamudear e inventar historias que nunca suceden. Con una sensación de triunfo en sus ojos, sentí una indescriptible sensación de ironía. Fue como si de la noche a la mañana, el hombre que una vez me pareció tan alto y excelente, que controlaba mis emociones, se hubiera convertido en un payaso ridículo. Él no lo sabía y todavía intentaba hacerme reír. Por supuesto, no iba a tolerar a ese canalla sin corazón durante el resto de mi vida. Cada concesión que hice fue para hacerle pagar un precio más alto por traicionarme a mí y a la familia. Así que seguí siguiéndolo, reuniendo pruebas de sus tonterías y anotando la información de contacto de esas mujeres, esperando el momento adecuado para atacar. Pero inesperadamente una cena familiar con mis suegros llevó toda la situación a un giro más impactante. Como de costumbre, mi suegra no me trató con amabilidad cuando me vio, aunque el éxito de su hijo se debió en gran medida a la ayuda de mi padre. Desde que se hicieron ricos, ella siempre actuó como si yo no fuera lo suficientemente buena para su hijo. En el pasado, esto me habría hecho sentir muy incómoda, pero ahora solo me dan ganas de reír. Es como ver a un ratón acusar a un gato de ser ladrón, absolutamente ridículo. En la mesa, mi suegra colocó torpemente algunos trozos de comida en mi plato. No me sentí halagado. En cambio, yo estaba muy consciente de que ella tenía motivos ocultos. Efectivamente, después de que mi esposo se fue a trabajar, ella me pidió una gran suma de dinero. Dijo que tenía un amigo que quería emigrar y que, de acuerdo con las políticas de inmigración, necesitaban depositar una cantidad significativa de dinero en efectivo en la cuenta bancaria de ese país. Entonces tuvieron que sacar provecho rápidamente de una casa que valía más de 5 millones de yuanes, una oportunidad de oro. Desde que renuncié no tenía ingresos, por lo que este dinero debería provenir de William Carter. Pero mi suegra afirmó que William Carter ya había sacado 3 millones en efectivo y los había guardado en casa, por lo que todo lo que necesitaba era mi consentimiento. Me pareció muy sospechoso. ¿Cuándo empezó mi suegra a respetarme tanto? Y William Carter, aunque tenía unos ingresos bastante elevados, ¿cómo había conseguido de repente tanto dinero en efectivo, más que todos nuestros ahorros desde que nos casamos? Inmediatamente pensé que William Carter sabía que yo estaba al tanto de su aventura, por lo que estaba intentando transferirme los bienes primero. No había forma de que yo pudiera aceptar eso. Incluso si hubieran transferido el dinero sin mi consentimiento, todavía podría reclamarlo mediante un proceso de divorcio, ya que se consideraría una transferencia ilegal de bienes conyugales. Pero cuando llamé al gerente de cuentas de nuestro banco, descubrí que el 80% de nuestro dinero estaba inmovilizado en inversiones a largo plazo y que los $200,000 restantes no habían sido tocados en absoluto. Estaba aún más desconcertado y asustado sobre el origen de esa enorme suma de dinero. Mi suegra no me dejaba ir, me presionaba para que tomara una decisión de inmediato, e incluso se llevó a mi hijo Timmy al dormitorio para susurrarle algo. Timmy tiene una pérdida auditiva congénita. Aunque el médico dijo que su pronóstico era bueno, me rompe el corazón cada vez que veo sus orejas hinchadas por usar audífonos. Así que trato de dejar que se los quite siempre que sea posible. Mi suegra habló tan bajito que Timmy no pudo oírla,
pero yo apenas pude entender lo que decía desde afuera. Le estaba preguntando a Timmy si recientemente había querido comprarme alguna joya o un auto nuevo. En ese instante lo comprendí todo y se me heló el corazón. Mi suegra no sabía de dónde venían los 3 millones de dólares, pero siempre me trataba como a un extraño y estaba celosa. Estaba convencida de que yo tenía intención de utilizar el dinero. Entonces inventó una excusa para quedarse con el dinero, asegurándose de que yo no usaría ni un solo centavo. En ese momento entendí realmente lo que era una sensación física de repulsión. Era absolutamente repugnante. Además, mi mala relación con mis suegros se debía en gran medida a que mi marido les echaba la culpa de pedirme dinero constantemente. Quería mantener su imagen de hijo obediente, así que me echaba la culpa a mí, diciendo que era yo quien no le dejaba darles dinero. Esto hizo que mis suegros me vieran como un enemigo. Él decía que todo era por el bien de Timmy, que el dinero debía ser ahorrado para la educación de nuestro hijo, pero no quería negárselo directamente a sus padres. Así que me convirtió en el malo de la película. Yo confiaba plenamente en él y ingenuamente lo aceptaba. Pero esta vez sonreí y le di la razón a mi suegra porque recordé de dónde venía el dinero. Como ella quería tratarme como a un ladrón, decidí dejar que ella fuera la ladrona. Mi suegra estaba sorprendida y emocionada a la vez, y me elogió por ser sensata. Incluso se encargó de recordarme que lo habías dicho tú misma delante del niño, y que no podía echarme atrás. Yo tenía mis dudas, que sabía que si se gastaba realmente ese dinero, se armaría un gran alboroto. Pero mi suegra siguió persuadiéndome astutamente, diciendo que su amiga confiaba en ellos, así que primero había que registrar la casa a su nombre y después podríamos transferirla. En ese momento ya no tuve dudas. Sonreí y dije que sí, era todo dinero de William Carter, y él estuvo de acuerdo. Como nuera, ¿cómo podría impedirle que fuera filial? Por cierto, mamá, ¿le preguntaste la opinión de William Carter? Mi suegra se puso nerviosa de inmediato y agitó la mano, diciendo, por supuesto, le pregunté a William Carter. Es mi hijo, no necesitas preocuparte. No dije nada más, tomé a mi hijo y me fui a casa, sonriendo todo el camino. Mi marido tenía una aventura y mis suegros planeaban dejarme sin dinero, pero yo sentía una calma y serenidad en mi interior. Hay un árbol en la entrada del edificio de apartamentos de mis suegros que William Carter trasladó allí para asegurarse un lugar para estacionar, pero rara vez aparcaba allí, y el árbol había crecido sin control, rompiendo el dosel de arriba. Tarde o temprano atraería una multa del comité del vecindario, al igual que la codicia insaciable de William Carter. Mientras lo miraba, una línea de pensamiento pasó por mi mente. Lo vi construir su alta torre y la vi derrumbarse, pero debajo de los escombros de ese derrumbe, mi corazón se sentía manchado. Después de ese día, traté de mantener a mi esposo ocupado, impidiéndole que visitara a sus padres. A él tampoco le gustaba ir. Cuando sus ingresos aumentaron, a menudo se quejaba de que sus padres no tenían educación y no estaban a su altura, pero para mí, él era lo más despreciable. Con un hijo de 4 años, seguía prostituyéndose. Sin embargo, amaba de verdad a su hijo. No importaba lo ocupado que estuviera, siempre asistía a las reuniones de padres y maestros. Los fines de semana los dedicaba religiosamente a pasar tiempo con nuestro hijo. No se gastó $500 en un lápiz labial para mí el día de San Valentín, pero estaba dispuesto a gastar decenas de miles de dólares en autos de juguete de alta gama para nuestro hijo. Otros podrían haber comenzado a hablar mal del padre sinvergüenza frente al niño, tratando de abrir una brecha entre ellos para obtener la custodia más adelante, pero yo no lo hice. Por un lado, no quería que nuestros problemas de adultos arruinaran la infancia de mi hijo. Por otro lado, estaba segura de que nunca le entregaría mi bebé a esa escoria. No importaba lo buena que fuera su relación con nuestro hijo, porque no me detendría ante nada. Y de esta manera, cuanto más cerca estuviera de nuestro hijo ahora, más dolorido y arrepentido estaría después. Al mirar atrás, realmente siento pena por Timmy. Afortunadamente, Timmy ya es mayor y entiende lo que hice en aquel entonces. Es lo más reconfortante que me ha pasado en la vida. En esa época, William Carter y yo ya no teníamos una relación matrimonial digna de mención. No es que yo lo rechazara. Al contrario, aunque verlo me recordaba a esas amantes y me producía náuseas, seguía insistiéndole para que tuviéramos sexo, porque disfrutaba viéndolo acceder a regañadientes por culpa.
Cada vez que se excitaba, me excusaba para contarle un cuento a nuestro hijo antes de dormir y dormir en la habitación más pequeña, dejándolo solo en la cama. Después de hacer esto repetidamente durante más de un mes, la frecuencia con la que se quedaba fuera toda la noche en realidad disminuyó significativamente. La mirada en sus ojos volvió a ser la mirada ansiosa e insaciable de cuando nos enamoramos por primera vez. Por desgracia, a mis ojos ahora era peor que un perro. Nunca más le permitiría volver a tocarme. Al mismo tiempo empecé a pensar en la división de bienes después del divorcio. Nuestra familia, además de tener más de $100.000 en ahorros en efectivo y más de $800.000 en productos financieros a plazo fijo, también era propietaria de 2 apartamentos. El que ocupaba actualmente estaba a nombre de los dos, por lo que no habría ninguna disputa. Pero el primer apartamento era un gran problema. Esa era la casa conyugal que mi padre nos compró después de gastar todos sus ahorros. En aquel entonces, yo amaba mucho a William Carter y mi padre confiaba en él. La gente decía que era un yerno que vivía con nosotros y, aunque eso era básicamente cierto, sonaba terrible y lo deprimía todos los días. Al final, mi padre decidió poner el nombre de William Carter en la escritura porque esperaba y creía de todo corazón que seríamos felices juntos para siempre. En ese momento, yo todavía no había renunciado a mi trabajo como gerente de marketing en una empresa extranjera y mis ingresos eran significativamente más altos que los de William Carter. Tal vez fue esto lo que despertó su ego masculino y lo hizo insistir en comenzar su propio negocio. Cuanto más hacía, más perdía. En realidad, no tenía talento para eso. Por más que intenté convencerlo de lo contrario, no me escuchó. Dijo que yo no creía en él y que estaba dañando su confianza. Finalmente él y su tío se asociaron y pusieron la mira en un nuevo negocio de procesamiento de energía. Nueva energía, una tontería. Se trataba de un taller que procesaba madera de descarte en partículas pequeñas. Los franquiciados utilizaban el lema de recompra a un alto precio de todo lo que producían. Inmediatamente vi que algo no iba bien. Podría generar dinero, pero las ganancias reales eran definitivamente mucho menores que las anunciadas, y una vez que los franquiciados dejaran de comprar, se terminaría. Lo más importante es que el negocio de la energía siempre fue un área legalmente riesgosa, propensa a demandas judiciales. Para convencerlo de que reconsiderara su decisión, movilicé a toda mi familia, pero al final, él siguió explotando mi amor por él como una debilidad. Me engatusó y me convenció para que le diera la escritura de la hipoteca y se lanzó a construir una fábrica en el terreno de su tío. Efectivamente, tal como lo había previsto, primero los franquiciados redujeron repetidamente la cantidad de recompra, lo que provocó que una gran cantidad de productos se acumularan y formaran moho en el almacén, y tuvimos que pagar por el almacenamiento. Más tarde, los residentes de los alrededores de la fábrica nos denunciaron al Departamento de Protección Ambiental por contaminar el medio ambiente. Al final, la investigación reveló que incluso la sede de la franquicia era un taller clandestino sin licencia. A mi marido, como persona jurídica privada, le impusieron una multa de $200.000. En aquel entonces $200.000 equivalían a casi $1 millón ahora, pero si no pagaba a tiempo, iría a la cárcel y su vida quedaría arruinada. Me sentí como si se me cayera el cielo, pero en aquel momento mi familia ya había vaciado sus ahorros para comprar la casa conyugal y mis suegros estaban aún peor, apenas podían mantenerse con la agricultura. No tuve más remedio que pedirle dinero prestado a mi jefe, que siempre me había admirado, para saldar la deuda, aunque al final lo devolví. Como me retrasé varias veces, lo ofendí y mi carrera quedó arruinada. Pensándolo bien, si no me hubiera quedado embarazada de Timmy ese año, tal vez ya nos hubiéramos divorciado. Al menos mi madre ya había perdido la confianza en William Carter en ese momento. Si eso hubiera sucedido, nada de este desagradable desastre estaría sucediendo ahora. De todos modos, más de un año después de la multa, ocurrió un giro inesperado de los acontecimientos. Aunque la fábrica se declaró en quiebra, el tío de mi marido había convertido legalmente el terreno en terreno para construcción durante la construcción de la fábrica, y más tarde se utilizó para criar perros de carne. Luego comenzaron las demoliciones y la remodelación en su zona, y debido a que la fábrica se construyó allí, el terreno recibió una indemnización de la friolera de $3 millones. Así que pensé en pedirle a mi marido que le pidiera a su tío alguna compensación, ya que eran socios en la fábrica, pero nuestra familia cargó con todas las pérdidas.
Mi marido dijo que su tío no lo reconocería y que intentar recuperar el dinero solo lo ofendería, así que no llegó a nada. Pero yo sabía que el apartamento en el que vivían mis suegros lo había comprado su tío en su totalidad en aquel entonces. Así que incluso ahora, no estoy segura de si William Carter realmente fracasó en los negocios en aquel entonces, o si se enteró de la demolición y la remodelación desde el principio y se confabuló con su tío para estafar a nuestra familia y sacarle dinero para apresurar la construcción de la fábrica. Esperando a que el valor del terreno se revalorizara. Simplemente no esperaba que al final le saliera mal, les costó una multa, pero en general, aún así ganaron una fortuna. En teoría fue una inversión fallida. En realidad, convirtió la casa que mi padre compró directamente en dinero para su tío y en una casa para mis suegros. También arruinó indirectamente mi carrera. Si ese es realmente el caso, es repugnante, es verdaderamente repugnante. Antes de descubrir su aventura, no había pensado en estas cosas, pero ahora definitivamente voy a recuperar el dinero de mi familia. La casa de bodas vale ahora más de 2 millones de yuanes, incluida la multa que le ayudé a pagar en aquel momento. Lo redondearé y diré que son 2,5 millones. Le viene perfecto. Sé que William Carter no tiene tanto dinero en efectivo, pero a lo largo de los años ha utilizado su posición para canalizar proyectos a las empresas de sus familiares, y posee acciones en 4 de ellas. Los dividendos de estas acciones superan sus ingresos primarios. Aunque ha tenido poco tiempo, ha acumulado más de 800.000 yuanes en inversiones a plazo fijo. Si vende parte de sus acciones, puede conseguir fácilmente más de 2 millones de yuanes. Pero incluso sin pensarlo demasiado, sé que William Carter no devolverá el dinero fácilmente. Incluso si presentara una demanda de divorcio, este tipo de deuda acumulada durante el matrimonio es casi imposible de recuperar. Así que se me ocurrió un plan, aprovechando la famosa reputación de mi padre como inversor bajista en el mercado de valores. En el mercado de valores, un toro significa una subida y un bajista significa una caída. A mi padre le encanta jugar y pierde dinero todos los años en el mercado de futuros, lo que le valió el apodo de inversor bajista en el mercado de valores. Sin embargo, él conoce sus límites. El peor año, solo perdió un poco más de 2.000 yuanes, y mi madre lo trató como si los hubiera perdido jugando al mahjong, sin culparlo nunca, ya que ese es su único pasatiempo. Quería que mi padre fingiera que había tenido una pérdida enorme por vender futuros en corto y que debía más de 2 millones de yuanes a una institución de crédito, y que luego William Carter cubriera el déficit. Dada la reputación de mi padre, William Carter probablemente lo creería. Todo lo que tiene William Carter, incluida su carrera actual, se debe a las conexiones que mi padre tiene en su antiguo lugar de trabajo, que lo ayudaron paso a paso. Sin mencionar que su familia nos debe mucho. Si tuviera un poco de humanidad, conseguiría el dinero. Si realmente no tiene corazón, entonces no me queda otra opción que buscar ayuda legal para presentar la demanda de divorcio, aunque preveo que la probabilidad de éxito será baja. Por eso todavía espero que mi padre pueda desempeñar bien su papel. Cuando mencioné con calma la infidelidad de William Carter, mi madre estalló en lágrimas y maldijo a William Carter por ser cruel. Sin embargo, las primeras palabras de mi padre fueron para aconsejarme que no actuara impulsivamente. Si seguíamos mi plan, no habría vuelta atrás y el divorcio sería inevitable. Me sorprendió muchísimo, nunca esperé que mi padre reaccionara de esa manera. Pensé que se pondría tan furioso que querría pelear con William Carter. Incluso estuve dispuesto a disuadirlo, pero en lugar de eso comenzó a aconsejarme, así que le dije seriamente que lo había pensado bien. El matrimonio debe terminar, pero primero debemos asegurarnos de que se haga justicia. Como mínimo, deberíamos recuperar nuestro dinero y asegurar la custodia de nuestro hijo. Mi padre no dijo nada más, así que lo tomé como su aprobación tácita y comencé a preparar los documentos de crédito para engañar a William Carter. Cuando le dije a William Carter que necesitábamos visitar la casa de mis padres, pareció percibir que algo pasaba, probablemente sintiéndose culpable. Dudó durante varios días antes de aceptar ir de mala gana. Después de que le expliqué todo, la renuencia de William Carter aumentó. Se quejaba: «Papá, tú sabes que mi carrera va en ascenso. Aunque ahora los ingresos son buenos, solo llevo así poco más de un año. Antes de eso apenas ganaba 5 o 6 mil al mes. No he ahorrado mucho». Mi padre parecía avergonzado,
mientras que mi madre miraba a William Carter con fiereza, haciéndolo sentir culpable y confundido. Aunque yo había previsto que no me daría el dinero fácilmente, de todos modos estaba enfadada y decepcionada. Apretando los puños dije, papá nos ha ayudado mucho, incluso compró la casa donde nos casamos. Ahora que está en apuros y necesita dinero, se lo estás poniendo difícil. Fuiste muy impresionante cuando ayudaste a tus familiares a montar empresas, derrochando dinero. ¿No puedes recuperar algunas para ayudar en caso de emergencia? Mi marido se quedó atónito, probablemente nunca me había visto tan firme antes. Luego me llevó a un rincón y me aconsejó con seriedad, esas acciones ya no se pueden vender. Lo apreciarán varias veces en el futuro. Además, deberías considerar nuestra pequeña familia. 2 millones más no es una cantidad pequeña. Si le damos todo a tu padre, ¿cómo viviremos? Tienes que pensar en Timmy. Él pensó que yo, como siempre, ingenuamente me pondría a su lado de inmediato. Lo que no sabía es que quería estrangularlo en el acto, pero contuve mi ira y dije lo más tranquilamente posible. Si no se llena pronto ese agujero, mi padre irá a la cárcel. Mi marido estaba aturdido y tartamudeaba, incapaz de formar una frase completa. Al verlo en ese dilema, sentí una satisfacción inexplicable, percibiendo que finalmente comenzaba a sentirse culpable, aunque no fuera nada comparado con su mala acción. Pero para mi sorpresa, justo cuando estábamos a punto de lograrlo, mi padre se levantó de repente y dijo, no es necesario. Encontraré una manera de conseguir el dinero yo mismo y no ser una carga para ti. De esa manera, si estás ocupado con el trabajo, regresa y descansa temprano. William Carter inmediatamente pareció aliviado, sonrió e intercambió algunas palabras de cortesía poco sinceras antes de irse. Me quedé mirando a mi padre, sin palabras, durante un largo rato. Papá suspiró y dijo, Nana, estás siendo demasiado extremista. ¿Has pensado que si obtienes el dinero de esta manera y luego sale a la luz durante un divorcio, se consideraría fraude? Incluso si no es un delito, tendrías que devolver el dinero y dañarías tu reputación. No habrías ganado nada y lo habrías perdido todo. De hecho, he considerado todo esto y he preparado planes de seguimiento. No podía entender por qué mi padre me menospreciaba por ser alguien que nos había traicionado y que había pagado su bondad con ingratitud. Pero poco a poco más tarde comprendí que en la generación de mis padres, creían que era mejor destruir 10 templos que arruinar un matrimonio. Papá pensaba en mi bienestar, no quería que me divorciara, temía que arruinara mi vida en un momento de impulsividad. Le preocupaba que me fuera difícil criar sola a un niño. En ese momento, no podía comprender a los demás. Me sentí traicionada por todo el mundo y me marché furiosa. En el coche mantuve una expresión seria y no dije una palabra. Mi marido se sentía cada vez más incómodo y finalmente me preguntó, ¿has estado actuando de forma extraña últimamente? ¿Hice algo mal? Lo miré sintiéndome profundamente humillado pero hablando con frialdad. Si no te digo lo que hiciste mal, no cambiarás, ¿verdad? Su expresión cambió de inmediato. Después de un largo rato, no se atrevió a decir nada y se alejó. Pero a partir de ese momento pareció haber comprendido realmente sus errores. Pasó de volver a casa esporádicamente después de las 10 de la noche a volver puntualmente a las 8 todos los días. Ya casi no hacía llamadas telefónicas secretas ni enviaba mensajes de texto. Nuestra relación no mejoró, pero la fricción disminuyó y gradualmente se convirtió en agua corriente e insípida y sin sabor, pero de alguna manera todavía agradable. Su comportamiento me dejó sin saber qué hacer. Una cosa estaba clara. No importaba si él cortaba lazos con esas mujeres, nunca podríamos volver atrás. Pero por el bien de nuestro hijo y para aliviar las preocupaciones de mis padres, tal vez yo. Justo cuando estaba dudando, William Carter soltó una bomba. Transfirió 2 millones de yuanes a la cuenta de mi padre. Me quedé atónita y de inmediato le pregunté a mi mamá si lo habían presionado para que se impacientara lo suficiente como para pagar. Mi mamá dijo que no se habían comunicado con William Carter. Él había transferido el dinero por su cuenta. Mientras hablaba, pude percibir un ligero cambio en su opinión sobre él. En ese momento sentí una mezcla de emociones. Mi padre agregó oportunamente. Un hijo pródigo reformado vale más que el oro. Me sentí aún más confuso. Desde el momento en que me enteré de la aventura de William Carter,
supe que nunca volvería a sentir afecto por él. Pero quizás esa sea la verdadera cara de la vida. Todos tenemos que llegar a acuerdos de algún modo, y nada es perfecto. William Carter y yo llevamos juntos 8 años, y nuestro hijo tiene ahora 4. Aunque no podemos volver a como eran las cosas antes, él sí tiene la capacidad de proporcionarle una buena vida material a nuestro hijo. Lo más importante es que aunque seguir con esta fachada me duele, si cumplimos bien nuestros roles, podemos minimizar el daño a nuestro hijo y a mis padres. Si cambia sinceramente y deja de hacer cosas desagradables, en el peor de los casos, lo trataré como si compartiera la casa con un extraño. Cuando nuestro hijo crezca y pueda manejarlo emocionalmente, nos divorciaremos formalmente. Con eso en mente no me apresuré a invertir los $2 millones en mis planes de seguimiento. En cambio, le pedí a mi madre que los ahorrara. Una vez que procediera con los planes de seguimiento, esto cortaría la retirada de William Carter, arrojándolo a un abismo ineludible. Decidí observar a William Carter durante un tiempo. Si las cosas iban bien, tendría una conversación honesta con él. Todo es por el bien de nuestro hijo. Después se portó realmente bastante bien. Llegaba a casa cada vez más temprano y a diferencia de antes, cuando nunca hacía ninguna tarea doméstica, comenzó a competir por hacer las tareas domésticas. Incluso me dijo que descansara y que traería comida a casa desde la cafetería de la empresa después del trabajo. En los 5 años que llevábamos casados, estos últimos meses habían sido los más fáciles que había tenido. Las tareas del hogar no son realmente más fáciles que trabajar fuera de casa. Es trivial y cansador a la vez. Sentí que las cosas finalmente estaban mejorando, casi demasiado buenas para ser verdad. Al final, fui demasiado ingenua. La primera señal de que algo andaba mal fue cuando nuestro coche desapareció. Como William Carter se había hecho cargo de las compras y las tareas domésticas, yo no había tenido que utilizar mucho el coche. No fue hasta que mi hijo me dijo que tenía muchas ganas de comer mi langosta al horno con sal que decidí ir al mercado a comprar los camarones más frescos. Y entonces descubrí que el garaje estaba vacío. Pensé que lo habían robado, así que llamé rápidamente a William Carter. Balbuceó algunas palabras antes de confesar que lo había vendido. Su razón. Contribuir con los $2 millones que le debía a mi padre. Inmediatamente le pregunté por sus acciones en las empresas de sus familiares. Si las había cobrado todas, deberían haber sido más de $5 millones. Entonces, ¿qué necesitaba vender el coche para conseguir $2 millones? Inmediatamente montó en cólera y dijo que pensaba que todo era muy fácil. Muchas de las empresas de sus familiares estaban en apuros, su flujo de caja era escaso y no era tan sencillo como vender acciones. Al final solo logró recaudar un poco más de $1,6 millones y los $400,000 restantes, más o menos, los consiguió con la venta del coche. Aunque no estaba del todo convencido, sabía que esas empresas eran negocios downstream, que él había creado utilizando información privilegiada de su propia empresa, de naturaleza parasitaria. En los últimos 2 años, la empresa principal había estado auditando estrictamente varios canales, dejando a los negocios downstream sin recursos. Y en efecto, no les estaba yendo bien. Pero su tono excesivamente agitado me seguía inquietando. Más tarde mi hijo me ayudó a desentrañar el misterio. Cuando lo recogí del jardín de infantes ese día, parecía muy triste, con sus pequeñas manos metidas en los bolsillos, negándose a reconocerme. Siguió enfurruñado incluso después de que llegamos a casa. Cuanto más se negaba a hablar, más ansiosa me ponía yo, temiendo que otros niños lo hubieran intimidado. Finalmente, después de media hora de interrogatorio, estalló en lágrimas. Llorando me preguntó, «Mamá, ¿me vas a dejar?» Me quedé atónita. Le pregunté cómo podía decir semejante cosa. Preferiría morir antes que abandonar a mi precioso hijo. Mi hijo se frotó las orejitas y dijo que no oía, así que me cayó mal. Y como ya no me gustaba su padre, él tampoco me gustaba y quería tener otro hijo con otra persona. Inmediatamente supe quién le había estado llenando la cabeza con esas tonterías. Finalmente entendí lo que se siente estar furioso, con todo mi cuerpo temblando de rabia. Ese maldito William Carter. No importaba lo mal que se comportara afuera, nunca se lo dije a mi hijo. Sin embargo, él habló mal de mí a mis espaldas, tratando de abrir una brecha entre nosotros.
Me llevó toda la tarde asegurarle a mi hijo que nunca lo abandonaría. Inmediatamente pedí permiso para dejar el jardín de infantes y me comuniqué con mi tía, que vive fuera de la provincia, para pedirle que se hiciera cargo de mi hijo durante un mes o dos. Porque a estas alturas, ya estaba claro que William Carter me había tendido una trampa, poniendo a mi hijo en mi contra. ¿Es eso algo que haría una persona verdaderamente reformada? Parecía más bien que se estaba preparando para luchar por la custodia. La venta del coche era un intento de ocultar bienes. Estaba jugando un doble juego, sus intenciones eran siniestras. La única duda era que en los últimos meses, había llegado a casa a tiempo todos los días, ni siquiera había ido al gimnasio y no tenía tiempo para perder el tiempo fuera. Pero después de pensarlo detenidamente lo comprendí. La razón por la que solía llegar tarde a casa, o incluso no llegar, era porque estaba jugando. Incluso lo había visto registrarse en hoteles con dos mujeres diferentes en un solo día. Así que naturalmente estaba ocupado hasta tarde. Ahora que volvía a casa temprano, no significaba necesariamente que hubiera cambiado su forma de ser y que hubiera dejado de jugar. Simplemente significaba que ya no jugaba tanto. ¿Era posible que hubiera encontrado una amante estable y que ella estuviera en la empresa? Estaban teniendo una aventura durante las horas de trabajo, creando la ilusión de que no tenía tiempo para actividades extracurriculares. Cuando William Carter me llamó enojado para preguntarme por qué había enviado a nuestro hijo lejos sin decirle nada, no le descubrí lo que había hecho. Dije que mi tía había encontrado a un viejo especialista que trataba la sordera congénita, pero que el especialista estaba a punto de emigrar, así que tuve que llevar a mi hijo a verlo a toda prisa. Antes odiaba mentir, pero este sinvergüenza me había obligado a desarrollar esa habilidad. Una vez que bajó la guardia, encontré una oportunidad para colarme en la empresa. En realidad, fue bastante fácil averiguarlo, aunque todavía no había llegado a la alta dirección. Ya se había extendido entre los subordinados descontentos. Y cuando recibí la respuesta, no pude creerlo durante mucho tiempo con el corazón apesadumbrado. Esa mujer era mi mejor amiga. Su nombre incluye el personaje Qian, así que la llamaremos Xiao Qian. Cuando todavía trabajaba en la empresa extranjera, Xiao Qian era mi pasante. Más tarde mi carrera se arruinó y ella tampoco tenía la capacidad suficiente para quedarse allí, pero seguimos siendo buenos amigos. Después de que William Carter se estableciera en esta gran empresa, le pedí que me recomendara a Xiao Qian para un puesto administrativo, porque sus departamentos estaban muy alejados y Xiao Qian era como una hermana para mí. Nunca sospeché de ellos, pero después de preguntar por ahí, descubrí que llevaban juntos al menos 5 meses. Al principio solo tomábamos el té juntos por la tarde, no era muy obvio, pero tal vez porque William Carter ya estaba planeando divorciarse de mí, se habían vuelto más atrevidos en los últimos días, a veces incluso entraban juntos al baño de mujeres. Ya no podía elegir alejarme en silencio. Finalmente había llegado a mi límite. El chico se había ido. Ya no tenía nada que temer. Después de esperar 4 horas en la recepción de la empresa, los vi salir del ascensor, coqueteando y riendo, mirando la cara del otro aparentemente inocente, pero en realidad hipócrita, de Qian. De repente recordé algo. Era el segundo mes después de descubrir la aventura de William Carter. Me sentí tan mal que le pedí a Qian que saliera para desahogarme, pero al final no pude animarme a decírselo. Pero algo extraño sucedió durante esa reunión. Cuando regresé del baño, Timmy estaba llorando. Le pregunté qué le pasaba y él apretó sus pequeños puños enojado, diciendo que su tía lo había pellizcado. Qian se rió y dijo que solo estaba jugando con él. En ese momento, no tenía motivos para sospechar de Qian, mi mejor amiga. Por supuesto, no pensé que lo hiciera a propósito. Consolé a Timmy y le quité importancia. Ahora al ver la cara de esa perra, la culpa por mi hijo y la rabia hacia la pareja infiel me invadieron. Sin pensarlo me lancé hacia adelante y la agarré del pelo. ¡Puta! Siempre he sido muy buena contigo, incluso te presenté este trabajo. Y me robas a mi marido. Y le pegas a mi hijo. No pude atreverme a usar un lenguaje realmente grosero. Simplemente seguí golpeándola. Probablemente se sintió culpable porque se quedó congelada, terminó en el suelo, cubriéndose la cabeza y llorando.
William Carter se quedó estupefacto, solo reaccionó después de un rato para separarnos, incluso tuvo el coraje de decirme que dejara de ser irracional. Le di una bofetada en la cara. Sí, eso se sintió bien. Muy satisfactorio. Hoy iba a arruinarlo. William Carter era grande y fuerte, capaz de noquearme de un solo puñetazo. Podía ver la inquietud en sus ojos. Quería golpearme, pero preocupado por su imagen, no lo hizo él mismo, sino que gritó a los de seguridad para que me echaran. Los guardias dudaron y dijeron que yo era su esposa. William Carter gritó casi histéricamente, «Ella no es mi esposa. Está loca. Sáquenla de aquí». Los guardias de seguridad no se atrevieron a involucrarse en una disputa doméstica. Así que William Carter me agarró del cuello y me arrastró hasta tirarme al suelo. Tenía la cara roja. Respiraba como un toro, como un animal. Decenas de compañeros observaban sus expresiones extrañas, pero a él no le importaba. Ella se escondió detrás de la multitud, con lágrimas en los ojos y una sonrisa en los labios. Yo estaba despeinado, pero no cobarde. Agarré taburetes y jarrones cercanos y se los arrojé a William Carter. En ese momento, todo había terminado entre nosotros. Estaba intentando arrojarme al tráfico que venía en dirección contraria. Justo en ese momento, apareció la persona más inesperada. La policía. William Carter me soltó rápidamente y preguntó nervioso e indignado, ¿la policía se involucra ahora en disputas matrimoniales? Inesperadamente el oficial sacó una orden de arresto. No tenía nada que ver con la situación actual. Somos de la comisaría del distrito de Dongcheng. Su nombre es William Carter, ¿verdad? Hemos recibido un informe según el cual se sospecha que ha malversado una gran suma de fondos de la empresa. Necesitamos que nos acompañe para interrogarlo. William Carter estaba atónito y Qian, que estaba detrás de él, estaba igualmente sorprendida. Estaba feliz de vernos pelear, pero ciertamente no quería ver a su amante arrestado. Entonces no tendría a nadie en quien confiar. Después de un momento William Carter me miró con resentimiento, pensando que lo había denunciado. Luego, con cara de aturdimiento, la policía se lo llevó. Pero no lo denuncié. Por mucho que lo odie, no me ensuciaría las manos por él. Mi hijo podría culparme más tarde. En realidad, la dirección de la empresa había notado su malversación de fondos desde hacía mucho tiempo. Recién hace poco encontraron pruebas y, temiendo que se escapara con el dinero, guardaron silencio y llamaron a la policía en secreto. ¿Y ese dinero malversado? Son los 3 millones que depositó en la casa de sus padres. Todo empezó cuando la mayor empresa de logística de William Carter, una sociedad con sus familiares, sufrió una caída drástica de su rendimiento debido al cierre de varias rutas. La cadena de capital se rompió. Ni William Carter ni sus parientes tenían suficiente dinero para rescatarla, pero él había estado dirigiendo negocios paralelos sin que nadie lo detectara durante años y se volvía cada vez más audaz. Malversó los fondos para tapar el agujero, pensando que devolvería el dinero una vez que la empresa volviera a funcionar. Después de todo, los fondos malversados no eran necesarios con urgencia. Pero esto es ilegal. Incluso si lo devolvieran, seguiría siendo dinero sucio. No podría depositarlo en un banco y dejar rastro. Incluso él mismo tuvo que minimizar el contacto con él. Entonces, después de recuperar los fondos, los depositó directamente en la casa de sus padres, y les dio instrucciones de que se los entregaran a alguien llamado Xiaolu. Mi suegra, celosa, convencida de que el dinero era para mí, y de que el secreto era solo para burlar su desaprobación, mordió el anzuelo. Esto condujo a la conversación que ella había iniciado conmigo antes. Cuando Xiaolu vino a cobrar el dinero, mi suegra, en su supuesta sabiduría, afirmó que había negociado para quedarse con el dinero para ella y su marido. Xiaolu fue la encargada de falsear las cuentas. Si William Carter no hubiera sido su superior directo, no se habría atrevido a tocar el asunto. No hizo ninguna pregunta y simplemente se fue. Así, sin más, mi suegra, tratando de protegerse de mí, cavó una fosa para su preciado hijo. Finalmente, la dirección de la empresa emitió 2 comunicados. En primer lugar, dado el tiempo que William Carter ocupaba en el cargo, no llevarían el asunto a los tribunales de inmediato, pero él tenía que devolver el importe total en un plazo de 10 días, más una multa personal de $500.000.
En caso de no cumplir, se le procesaría de inmediato. En segundo lugar, como empresa que cotiza en bolsa, estaban obligados a exponer este ejemplo negativo a toda la industria como advertencia. Esto sin duda llevaría a que William Carter fuera incluido en la lista negra de la industria. Su brillante futuro, que ahora estaba en ascenso, se extinguió por completo. Recuerdo el día en que rescataron a William Carter. Después de enterarse de toda la historia, se puso furioso en la comisaría como un babuino al que le hubieran cortado la cola, saltando y gritando, incluso señalando a su madre y maldiciendo. Mi suegra se arrepintió de sus acciones, llorando y lamentándose, pero fue culpa suya. No podía culpar a nadie. Después de que William Carter se convirtiera en un alto ejecutivo, mi suegra me miraba con desprecio, a mí y su nuera, y siempre planeaba dejarme sin nada y con un posible divorcio. Con su astucia provocó una ruptura total entre ella y su hijo. Desde ese día, William Carter nunca volvió a la casa de sus padres y nunca volvió a hablar con su madre. Mi suegra había utilizado los $3 millones para comprar una propiedad. No se trataba de una oferta con descuento de un conocido y solo valía $2,7 millones. Su objetivo era convertir el dinero en un activo propio para no tener que compartir ni un centavo conmigo. Ahora ya se había gastado el dinero, pero no se habían finalizado los trámites. Ni siquiera podía hipotecarla para ayudar a William Carter a pagar su deuda. Su propia casa tenía derechos de propiedad limitados y no podía hipotecarse. Venderla podría generar entre $3 y $4 millones, pero este tipo de propiedades no se venden con rapidez. William Carter se vio obligado a abandonar su hogar por culpa de su propia madre. Mientras tanto, yo estaba tranquilamente en casa aprendiendo punto de cruz con mi madre, sin preocuparme por el caos que había afuera. Él se lo buscó todo. William Carter se apresuró a conseguir dinero, mientras que Timmy acampó descaradamente fuera de la empresa con regalos, rogando a la dirección que no expusiera el asunto y le diera una oportunidad. 3 noches después, finalmente me llamó. Sus primeras palabras fueron: Lina, no seas tan despiadada. Éramos marido y mujer. Eres tan cruel, intentas obligarme a morir. Le respondí con frialdad: no entiendo lo que quieres decir. William Carter se puso más ansioso. No te hagas el tonto. No tengo tiempo. Nuestra casa está hipotecada, lo justo para cubrir mi deuda. Acompáñenme mañana a la oficina de vivienda para finalizar el trámite o iré a la cárcel. Me reí. Esta escena me resultaba muy familiar. Hace más de 4 años me engañó para que le diera la casa de mi familia y mi carrera para salvarlo de la prisión. Ahora estaba intentando el mismo truco otra vez. Desafortunadamente para él, yo ya no era el mismo tonto. Me negué. Cuando estaba a punto de colgar, William Carter me amenazó: no lo olvides, hace 4 años que no trabajas. Y hace una semana, yo era un alto ejecutivo de una empresa que cotiza en bolsa. La capacidad financiera estable es la consideración principal que debe tener el tribunal en las batallas por la custodia. No se puede ganar. Dame el dinero ahora y aún podemos separarnos amistosamente. Me quedé sorprendida y disgustada a la vez, riendo con incredulidad. ¿Piensas vender a nuestro hijo? No respondió. Le dije que estaba bien con una sonrisa. Al día siguiente mi respuesta fue una citación judicial. Presenté oficialmente la demanda de divorcio. Esto significaba que no podía tocar la casa ni siquiera los productos financieros del banco. Todo quedaría congelado como patrimonio conyugal a la espera de la división. William Carter hizo estallar mi teléfono, pero no contesté. Me lo imaginaba entrando en pánico como una hormiga en una sartén caliente. Quiso amenazarme, pero no esperaba que fuera tan decidida. Si no me hubiera amenazado por nuestro hijo, tal vez hubiera negociado. Pero como lo hizo, tuve que buscar justicia por la humillación que había sufrido todos estos años. Sin embargo, tenía razón en una cosa: en el tribunal probablemente le otorgarían el niño. Mi desempleo de 4 años fue una gran desventaja, pero ya había considerado estas cuestiones. Empecé a ponerme en contacto con el ex superior directo de William Carter, un director de proyectos llamado John Lee. Este hombre, ¿cómo decirlo?, me disgustaba. Era un mujeriego notorio en el círculo empresarial local. Tenía 56 años, era soltero y tenía una novia de 19 años.
Puedo decir con seguridad que la mitad del rápido ascenso de William Carter en la empresa se debió a las conexiones que le proporcionó mi padre, y la otra mitad se debió a este apoyo de John Lee. Y el apoyo de John Lee surgió de su interés lujurioso en mí desde el momento en que me vio por primera vez. Después de ascender a William Carter a su equipo, siempre insistió en que lo acompañara a todas las cenas y fiestas. William Carter, ya fuera genuina o fingiendo no darse cuenta, siempre obedecía. Con el tiempo desarrollé una fobia a los eventos de la empresa. Ese viejo libertino siempre se pegaba a mí, me obligaba a beber y siempre emborrachaba a William Carter primero. En retrospectiva, fue realmente peligroso. Sin embargo, los mensajes que le envié a John Lee no delataban mi disgusto. Señor John Lee, me siento tan solo y asustado. No sé qué hacer. Me respondió rápidamente, no tengas miedo. Ese William Carter es una basura. Pero tienes a tu hermano mayor John Lee. Dile a tu hermano mayor si necesitas algo. ¿Por qué no nos reunimos? Hermano mayor. Tiene edad suficiente para ser mi abuelo. Qué asco, pero yo seguía respondiéndole de forma cada vez más ambigua. Después de unos días, sus mensajes se volvieron cada vez más afectuosos y posesivos. Prácticamente podía ver su rostro lascivo e impaciente a través del mensaje de texto. Incluso envió varias fotografías indecentes. Mientras lo engañaba, finalmente respondí la llamada de más de miles de dólares de William Carter y acordé encontrarme en mi casa. También concerté una cita con John Lee, quien aceptó de inmediato. Mi cita con William Carter era media hora antes que la de John Lee. Cuando entró me encontró descansando en el sofá, bebiendo vino tinto. Mi actitud relajada contrastaba marcadamente con su apariencia frenética y sudorosa. ¿Estabas de acuerdo? Se quedó sin tiempo y fue directo al grano. Sonreí y dije, no, me negué. Su rostro se puso color hígado. Dejé mi copa de vino y mis piernas, mirándolo con calma. ¿Quieres comida para mí? Llévatelo. ¿Crees que quiero cargar con él? William Carter se quedó atónito. Sabía cuánto amaba a mi hijo. ¿A qué se debía ese cambio repentino? Actué aún más indiferente, incluso disgustado. ¿En qué estás pensando? ¿Un niño con un defecto auditivo congénito a cambio de la mitad de este apartamento en el centro? ¿Crees que soy estúpida? Definitivamente me casaré con alguien mejor y tendré un hijo más excepcional. Mi corazón sangró al decir estas palabras, pero solo pude rezar por el perdón de Timmy. Tenía que decir esto. William Carter se quedó completamente estupefacto. Mi desdén por la discapacidad de Timmy fue originalmente su táctica para abrir una brecha entre nosotros. Ahora que estaba usando sus propias palabras en su contra, era más probable que creyera que era verdad. En ese momento lo ignoré y comencé a escribirle a John Lee. Mi primera frase fue, ¿recuerdas nuestro primer encuentro? Fue hace más de 4 años. Fuiste muy malo esa noche. Dejé el mensaje sin enviar sobre la mesa a propósito y fingí ir al baño. Como esperaba, William Carter tomó inmediatamente el teléfono para leerlo. Su rostro palidecía con cada palabra y sus manos temblaban. ¿Tú y ese viejo cerdo? Tú. Hace 4 años. Timmy también tiene 4 años. Lee, ¿qué demonios hiciste? Fingí tomar el teléfono de nuevo y dije ansiosamente, lo que yo haga no es asunto tuyo. Timmy es tu hijo. Tienes la responsabilidad de criarlo. No me lo eches encima. Yo todavía quiero casarme. Que te jodan. William Carter me apartó con lágrimas en los ojos. Me engañaste. Timmy no es mío. Fingí ansiedad, pero por dentro me reí. Todo se estaba desarrollando según lo planeado. En ese momento me sentí como un lunático, pero había llegado a ese punto. En ese momento, alguien llamó a la puerta. La voz sórdida de John Lee gritó, «Nana». Los ojos de William Carter se abrieron de par en par. Inmediatamente abrió la puerta de un tirón, tirando al suelo al desprevenido John Lee y rompiendo su botella de vino tinto caro. «Si te atreves a engañarme, te mataré». Los dos comenzaron a pelear. John Lee, aunque confundido, era claramente culpable y no se defendió. William Carter no se atrevió a golpearlo demasiado fuerte.
Su agresividad había sido erosionada hacía tiempo por las hormonas del fitness. Todavía tenía presente la riqueza y la influencia de John Lee. Astutamente inmediatamente amenazó a John Lee con darle dinero para pagar su deuda y ayudar a acallar el escándalo de malversación de fondos. Prometió seguir trabajando a cambio de silencio sobre nuestro supuesto romance. Regresé al sofá, crucé las piernas y bebí mi vino con calma. Señor John Lee, si se atreve a hacer lo que dice, publicaré personalmente nuestros registros de chat en el sitio web de su empresa. William Carter estaba atónito y me miró con incredulidad. ¿Tienes vergüenza? Una oleada de ira me recorrió el cuerpo, pero mi voz permaneció tranquila. William Carter, ya no me importa, ¿sabes? He desperdiciado tantos años de mi juventud en ti, un perro. ¿Qué más tengo que temer? William Carter, completamente desconcertado por mi comportamiento cada vez más errático, se agarró la cabeza con angustia. ¿Qué quieres? Respiré profundamente y finalmente expresé mi propósito. Cooperaré contigo usando este apartamento como garantía para tu deuda, pero primero debemos firmar un acuerdo. Yo guardaré la escritura del apartamento de tus padres. Ese apartamento se compró originalmente con el dinero que engañaste a mi padre para nuestra boda, ¿recuerdas? William Carter bajó la cabeza en silencio culpable. Continué con frialdad. Después de vender el apartamento de tus padres, podemos rescatar este. El acuerdo indicará que tu nombre será eliminado de la escritura. William Carter lo entendió y se quedó completamente perplejo. Lena, nunca me había dado cuenta de que eras tan despiadada. Eres peor que un tiburón solitario. ¿Unos días de préstamo y el interés es el de medio apartamento? Ni siquiera los tiburones solitarios son tan crueles como tú. Lo miré con ojos helados. Y eso no es todo. Los depósitos bancarios y las inversiones también se transferirán a mi nombre. La boca de William Carter se torció de ira. Me estás dejando sin nada. Me levanté bruscamente. Sentí que la humillación estallaba sin control. Sí, jugaste a ser el novio todos los días, engañando a docenas de mujeres. Quiero que te vayas sin nada. ¿No es así? ¿O no debería? William Carter se quedó sin palabras. Mi suegra tuvo la audacia de sugerirme que me fuera sin nada. La ignoré porque sabía que ese momento llegaría. Enfrentarme directamente con ese sinvergüenza y ver cómo podía afrontar este problema. Aunque fuera un desvergonzado, no importaría. Había planeado cada paso y él estaba completamente atrapado. El hombre que vi una vez es muy alto e imponente. Mi marido, de 1,90 m, era muy débil. Yo había sido demasiado sumisa. En el momento álgido de la tensión, una chica irrumpió de repente, agarró el pelo de John Lee y lo tiró. Lo maldijo por ser un viejo pervertido, dijo que se había acostado con ella hacía unos meses, y que ya había pasado página con otra mujer. Era su novia de 19 años. Ella había visto nuestros registros de chat antes y nos siguió hasta aquí. No me asusté porque no había pasado nada entre nosotros. Todo fue una actuación. Pero para mi sorpresa, el rostro de William Carter se volvió antinatural cuando entró la chica. Sus miradas se cruzaron y la expresión de la chica también cambió ligeramente. Hice una pausa y recordé de repente que cuando pregunté por primera vez por Rose Bennett en el gimnasio, el personal había dicho que la chica era muy joven, apenas una adulta. De repente me sentí sorprendida y divertida al mismo tiempo. Tu nombre es Rose Bennett. La chica se sentía demasiado culpable para hablar. John Lee, sin embargo, notó que algo andaba mal y me preguntó qué estaba pasando, mientras intentaba calmar a Rose Bennett. Está bien que me golpees, pero no lastimes al bebé, dijo. Embarazada. Un hombre de 56 años dejando embarazada a una mujer. Las probabilidades eran increíblemente escasas. En ese instante lo encontré aún más absurdo. No pude evitar preguntarle a John Lee. John Lee, ¿estás seguro de que este niño es tuyo? ¿Y no de William? John Lee ya había percibido que algo no iba bien entre ellos. Mis palabras le hicieron comprender la verdad. Aplastar. Golpeó a William Carter con una botella. Rose Bennett intentó intervenir, pero la tiraron al suelo.
Esta vez fue William Carter quien no se atrevió a tomar represalias, encogiéndose como una tortuga. ¡Qué ridículo! ¡Qué cómico! No tenía ningún interés en seguir mirando. Dejando atrás la farsa, tomé media botella de vino tinto y un cigarrillo que se había caído del bolsillo de John Lee y me dirigí al balcón para contemplar la vista nocturna. Era la primera vez que fumaba y miraba la punta roja que ardía. De repente sentí que los 8 años que pasé con William Carter, desde que nos conocimos hasta que nos casamos, eran como cenizas de cigarrillo que caían poco a poco, como si la pasión hubiera ardido, picando en mis dedos, inhalando profundamente en mis pulmones, pero disipándose en el viento sin dejar nada más que susurros vacíos. Cuando regresé a la habitación, todo se había calmado. La chica, llamada Rose Bennett, había salido corriendo llorando. John Lee, el supervisor, estaba sentado en el sofá, bebiendo con frustración. William Carter, gracias a su físico robusto, solo tenía una pequeña herida en la frente por el golpe de una botella, pero por lo demás estaba ileso. Al ver que no tenía intención de responder a mi propuesta, lo dejé pensarlo. En la puerta me detuve y no pude evitar preguntar, ¿el embarazo de esa chica es realmente culpa tuya? William Carter se quedó mirando fijamente a un rincón, luciendo confundido, y finalmente murmuró, no es asunto tuyo. De hecho, en realidad no era asunto mío, aunque todavía estuviéramos casados de nombre. No solo me había engañado, sino que ahora incluso tenía un hijo ilegítimo. Cuando llegué a la puerta de la comunidad, John Lee también salió y sorprendentemente se ofreció a llevarme con su chofer. Lo miré con asombro y le pregunté si no estaba enojado conmigo. John Lee dudó por un largo tiempo antes de forzar una sonrisa y dijo, de ninguna manera, de ninguna manera. De ahora en adelante mantengámonos alejados el uno del otro. Me sorprendió muchísimo, nunca esperé que una figura tan poderosa como John Lee me tuviera tanto miedo. ¿De verdad parezco tan loca ahora? Pero prefiero seguir siendo una loca que volver a ser esa mujercita sumisa. Cuando llegué a casa, me enteré de que mi suegra había estado allí. Había llorado y suplicado por William Carter, pidiéndonos que lo perdonáramos, actuando como si yo fuera la villana y ellos las víctimas. Sin embargo, no tuvo el coraje de esperar a que yo volviera y me confrontara. Mi padre me aconsejó encarecidamente que no fuera demasiado despiadada, y que considerara ayudar a William Carter por el bien de nuestra relación pasada. Incluso mi madre, que siempre me había apoyado, se conmovió con las lágrimas de cocodrilo de mi suegra y sugirió hipotecar su casa actual para ayudar a William Carter a llenar el agujero financiero. Dijeron que era por Timmy, y que mi suegro era un buen hombre. Si William Carter iba a la cárcel, podría causarle un ataque al corazón a mi suegro. Pero quienquiera que haya pensado en mí, yo había amado tontamente a William Carter durante 8 años, sacrificando mi juventud y mi carrera por él, solo para ser recompensada con su infidelidad. Y ahora su familia planeaba descaradamente dejarme sin nada. A pesar de mis palabras, dudé. Al principio, solo quería que William Carter lo perdiera todo y se fuera sin nada, no verlo ir a la cárcel. Eso sin duda tendría un impacto muy negativo en Timmy. Estaba desgarrado. 2 días antes de la fecha límite para presentar la demanda, William Carter finalmente me llamó. Para ser sincero, me sentí aliviado. Le pregunté si lo había pensado bien y si aceptaría mi propuesta. Irse sin nada y evitar la cárcel. Inesperadamente sonó vigorizado. ¿Sabes dónde estoy? Estoy en la sala de exposiciones del Edificio de Comercio Internacional. Hoy es la competencia provincial de fisicoculturismo y soy el concursante número 1. Ya tomé una decisión. Si la empresa quiere ponerme en la lista negra, que así sea. De todos modos, no quería trabajar allí. A partir de ahora, me dedicaré únicamente a lo que me gusta, el fitness. En cuanto gane hoy, aprovecharé esta oportunidad para promocionar mi próximo estudio de fitness privado. Con mi carisma y mi elocuencia, estoy seguro de que estará repleto de clientes y tal vez incluso será más rentable que antes. Me sorprendí y le pregunté, ¿no te preocupa ir a la cárcel? William Carter guardó silencio durante un largo rato y luego dijo evasivamente, ¿de verdad crees que John Lee es tan bondadoso? Si lo provocas definitivamente tomará represalias 10 veces más a tus espaldas. Déjame decirte la verdad, él y yo tenemos un plan. Te engañaremos, te drogaremos y dejaremos que haga lo que quiera contigo durante una noche. Tomará muchas fotos.
Si te atreves a causar problemas, se las mostrará a Timmy para asegurarse de que no te portes mal. Sentí un escalofrío en la columna, pero inesperadamente me sentí agradecido. Parece que todavía tienes algo de conciencia, ya que me lo advertiste de antemano. No respondió. Solo cuando sentí que algo no iba bien finalmente dijo, he considerado tu propuesta. No solo no estoy dispuesta a irme sin nada, sino que además siento que es injusto usar mi casa y mi dinero para pagar deudas. Sufrir en la pobreza es peor que la cárcel. Así que hagámoslo. Sigamos el juego del plan de John Lee. Te enviaré a verlo y luego prepararé un montaje para reunir pruebas de que drogó y agredió a la esposa de su ex subordinado. Eso lo arruinará y tal vez incluso lo lleve a la cárcel. Entonces no solo cubriremos la deuda de $3,5 millones, sino que incluso podríamos conseguir más dinero. Lo dividiremos 50 a 50, ¿qué te parece? Mi corazón se aceleró de la sorpresa. No podía creer que William Carter hubiera causado tantos problemas. Y en lugar de frenar, se volvió aún más imprudente y quiso usarme como peón. Temblé mientras decía, ¿y si estoy en peligro? John Lee es rico y poderoso. Si planeas tenderle una trampa, ¿no podría emboscarnos con matones? ¿Y si realmente logra asaltarme? ¿Por quién me tomas, por una prostituta? William Carter guardó silencio por un momento antes de decir hoscamente, no sufrirás mucho. Él es rico, no te aceptará gratis. Además prometió ayudarme a pagar mis deudas cuando termine, así que no saldrás perdiendo. Ya es suficiente. Pensé que ya había descubierto a este sinvergüenza, pero resultó ser peor de lo que imaginaba. ¿Y si me niego? Casi grité. William Carter se burló. ¿Crees que he estado sentado esperando a morir? Ya he descubierto que tu padre en realidad no perdió dinero en operaciones de futuros. Eso significa que los 2 millones que me diste antes fueron una estafa. Si no estás de acuerdo con mi plan, me aseguraré de que tus padres se unan a mí en la cárcel. En ese momento temblaba de rabia, pero sonreí y dije, está bien, espera. William Carter pensó que estaba de acuerdo y se rió alegremente antes de colgar. Pero inmediatamente me puse en contacto con sus amantes. No quería llegar tan lejos, pero había sido demasiado blanda de corazón durante demasiado tiempo. Cuando llegué a la sala de exposiciones del edificio de comercio internacional, la ceremonia de entrega de premios del concurso de fitness ya había comenzado. William Carter sí estaba en el podio, aunque no ganó el primer lugar. Obtuvo una medalla de plata, que beneficiaría enormemente a su futuro estudio de fitness. Después de todo el drama, ahora estaba eufórico y ambicioso. Pero una serie de duras maldiciones hicieron añicos su satisfacción. Eran sus amantes. Aunque la mayoría de la gente colgó asustada cuando se enteró de que yo era la esposa de William Carter, aún así logré reunir a una docena de mujeres, viejas y jóvenes, coquetas y recatadas. Eran coloridos como plumas y agresivos como gallos de pelea. William Carter, ¿no dijiste que no estabas casado? Me mentiste. Comiste de la olla mientras mirabas el cuenco. Y dijiste que solo me amabas a mí. Incluso me hiciste comprarte un bolso LV. ¿Qué clase de escoria eres? Cabrón, ven aquí. Se abalanzaron sobre él y lo arañaron hasta dejarlo hecho un desastre. Estaba aturdido. Perplejo me miró con enojo y apretó los dientes. Lena, ¿estás loca? En ese momento sentí una calma sobrenatural. Saqué una pila de historiales médicos y se los mostré a la multitud. Soy la esposa de William Carter. No se dejen engañar por él. No está en forma por naturaleza. Está tomando esteroides. Los entusiastas del fitness saben que las personas más bajas tienen ventaja, mientras que las más altas tienen dificultades, porque sus fibras musculares son más largas y más difíciles de desarrollar. Con 1,93 metros de altura, William Carter no tenía ninguna esperanza en el culturismo de competición, así que recurrió al fitness natural, que prohíbe los esteroides. Pero ni siquiera en forma natural podía competir con los profesionales que entrenan constantemente. Así que por vanidad y narcisismo, tomó en secreto pequeñas dosis de esteroides para aumentar su masa muscular sin que lo detectaran fácilmente. Pero esto era, sin duda, trampa. Los organizadores anularon inmediatamente los resultados de William Carter y le quitaron la medalla de plata.
Su tío, que había estado dispuesto a promocionar su proyecto conjunto, dejó a William Carter en desgracia. William Carter permaneció estupefacto en el escenario, con el rostro arañado por las mujeres y destrozado por la derrota. Sus dos mayores logros, su carrera y su físico, quedaron destruidos. Después de que las amantes fueran escoltadas por la seguridad, William Carter se abalanzó furiosamente sobre mí, casi gritando: «Perra. Estás acabada. Fuiste despiadada. No me culpes por ser cruel. Me aseguraré de que tus padres vayan a la cárcel». Lo empujé con los ojos fríos como el hielo. «Adelante, inténtalo. ¿Quién puede demostrar cómo se dieron esos 2 millones? A los de afuera. Parece un yerno que le da dinero a su suegro. Es perfectamente normal. ¿Crees que puedes enviar a mis padres a la cárcel? Estás soñando». William Carter se quedó atónito por un momento, luego apretó los dientes. «No te engañes demasiado. Aunque no pueda encarcelarlos, puedo recuperar mi dinero. Es mi dinero. Y tengo los registros de transferencia para probarlo. Tengo $40,000 por la venta de mi coche. Y puedo hipotecar el terreno de mi casa. No iré a la cárcel. Entonces tendré tiempo de ocuparme de ti. Nos atormentaremos mutuamente por el resto de nuestras vidas, maldita sea». Al ver su estado histérico y la burla en los ojos del espectador, me sentí un poco triste. Nunca imaginé que nuestro matrimonio llegaría a esto. Pero rápidamente recuperé la compostura, saqué un documento de mi bolso y se lo arrojé. «Adelante, a ver si puedes recuperarlo». William Carter se quedó estupefacto. Era un documento fiduciario. En cuanto me di cuenta de que su supuesto arrepentimiento era una tapadera para sus planes, creé un fondo fiduciario de crecimiento para Timmy con esos 2 millones. Ahora ninguno de los dos podía tocarlo. Pertenecía a nuestro hijo. William Carter se quedó sin palabras, temblando por todas partes. En ese momento me di cuenta de que quería matarme. Justo cuando estaba a punto de estrangularme, una voz gritó: «Papá», devolviéndolo a la realidad. Y yo también. Corrí hacia mi hijo sorprendida y desconsolada, y lo tomé de los brazos de su tía. Ella me miró con una mezcla de compasión y pesar, y finalmente suspiró. «Lo siento, Lena. Tu padre me pidió que trajera al niño de vuelta. Dijo que tú y William se habían vuelto locos y que solo el niño podría haceros volver a la cordura». Lloré en silencio, le agradecí a mi tía y consolé a mi hijo. Timmy me miró con ojos inocentes y sus palabras transmitían una madurez que no correspondía a su edad. «Mamá, por favor, deja de pelear con papá. Seré bueno de ahora en adelante, lo prometo». Respondí con dolor: «No es tu culpa». Timmy aplaudió. «Entonces, ¿por qué estás luchando? ¿Por qué?». Mientras hablaba, comenzó a llorar. Mi corazón se hizo añicos. En ese instante sus gritos me sacaron de las emociones oscuras, opresivas y locas en las que había estado atrapada. Después de una larga pausa, caminé hacia William Carter con Timmy en mis brazos y le dije sin ninguna emoción: «Me hiciste daño. Y yo hice daño a nuestro hijo. No quiero pelear más. Te ayudaré a hipotecar la casa para pagar la deuda y luego no nos volveremos a ver. Solo firma los papeles. Los papeles del divorcio». Mientras pasaba junto a él, William Carter me agarró de repente y por primera vez, sus ojos reflejaban una culpa genuina. Sabía lo que quería preguntar, así que le entregué a Timmy a mi tía y le susurré: «Timmy es tu hijo. No pasó nada entre John Lee y yo». Sabía que al decir esto William Carter lucharía por la custodia, pero ya no importaba. El escándalo ya había afectado a Timmy. Si William Carter lo llevaba a hacerse una prueba de ADN, arruinaría su infancia y su reputación. Pero para mi sorpresa, William Carter, después de un momento de silencio, dijo de repente: «Timmy debería quedarse contigo». Lo miré en estado de shock. Él evitó mi mirada, mirando a Timmy con culpa. «Has estado sin trabajo durante años, pero sé que tu capacidad de trabajo es mejor que la mía. Lo más importante es que, aunque nunca lo dije por orgullo, siempre supe en mi corazón que Timmy puede vivir sin mí. Pero no puede vivir sin ti. En nuestra familia, siempre has sido 100 veces más competente que yo. Solo te pido derechos de visita 3 días a la semana, ¿de acuerdo?
Pagaré la manutención de los niños a tiempo. Y por favor, no le cuentes a Timmy las cosas horribles que he hecho. Te lo ruego. Respiré profundamente, contuve las lágrimas, asentí levemente y me fui con mi hijo. Después de darle la bienvenida a mi tía y ayudarla a instalarse, ella tuvo la consideración de llevar a Timmy de regreso a su ciudad natal para una visita, principalmente para protegerlo de posibles chismes. Unos días después empezó el proceso de divorcio. El tema principal era la división de los bienes. Yo estaba cansada de pelear y acepté dividirlos al 50%. Sin embargo, la madre de William Carter me acusó falsamente de frigidez, violencia doméstica contra William y destrucción de la familia, y me exigió que me fuera sin nada. Después de una batalla prolongada y complicada, William inesperadamente dio un paso adelante y firmó un acuerdo en el que renunciaba a todos sus bienes. Acordamos en privado no contarle a nuestro hijo sobre el divorcio hasta que cumpliera 12 años. Si nos preguntaba por qué su padre ya no vivía en casa, le decíamos que estaba trabajando en un proyecto fuera de la ciudad. Seguíamos asistiendo a las reuniones de padres y maestros y a los turnos, intentando mantener una fachada de normalidad para proteger a nuestro hijo de los chismes y de posibles heridas. Después de eso sucedieron muchas cosas. En primer lugar, despidieron a John Lee, el supervisor, por acosar sexualmente a una becaria, a pesar de tener más dinero del que podría gastar en 10 vidas. Más tarde lo encontraron muerto en la sala VIP de un club nocturno, asfixiado por una bolsa de plástico especial para juguetes sexuales. Literalmente había jugado hasta morir. Luego William Carter se casó con Rose Bennett. Hasta el día de hoy, todavía no estoy seguro de si el hijo que ella tuvo es en realidad suyo. Más tarde yo también me volví a casar. En mi vida llegó el señor Juan, un bombero 1 año y medio mayor que yo. Hacía tiempo que había renunciado al amor y estaba agotada por ser madre soltera. Un día, estaba tan cansada que me quedé dormida al volante y casi muero en un accidente de coche. Fue el señor Juan quien me sacó de entre los escombros en llamas. En ese momento mi padre, un geólogo jubilado, estaba trabajando en África y no podía regresar. Mi madre estaba ocupada administrando mi pequeña fábrica de ropa y tenía poco tiempo para cuidarme. Al enterarse de mi accidente, el señor Juan me visitaba todos los días en el hospital, me traía comida e incluso recogía a Timmy de la escuela. Poco a poco sentí un destello de los sentimientos que creía haber perdido para siempre. Después de recuperarme, animada por mi madre, invité nerviosamente al señor Juan a cenar en la estación de bomberos. Él se negó alegando la necesidad de estar disponible en todo momento. Justo cuando estaba a punto de irme, sintiéndome avergonzada y decepcionada, se sonrojó, se rascó la cabeza y tartamudeó: «¿Puedo invitarte a cenar? Siempre estamos disponibles. Realmente no tengo mucho tiempo y además no está bien que una chica pague. Pero mañana tengo 1 hora para almorzar. Hay un lugar cerca que prepara unas cabezas de pescado con pimienta en escabeche increíbles. ¿Se puede comer comida picante?». Lo miré fijamente durante un largo momento, luego sonreí y asentí. Ya no éramos jóvenes, pero el señor Juan fue paciente con mis inseguridades después de mi matrimonio fallido. No me presionó y pasamos tiempo conociéndonos como jóvenes amantes. Me esperó durante 3 años enteros. Después de casarnos, aunque yo ganaba mucho más que él se negaba a gastar mi dinero, mostrando un poco de machismo. Sin embargo, era increíblemente considerado y cariñoso en nuestra vida diaria. Durante una operación de rescate, el señor Juan sufrió heridas en los ojos. Su visión se redujo hasta casi el mismo nivel que la de una persona con miopía moderada, pero ya no era seguro para él seguir trabajando en una profesión de tan alto riesgo, por lo que tuvo que jubilarse. Estuvo deprimido durante un tiempo, pero luego se volvió aún más decidido. Abrimos juntos una tienda de materiales y equipos de seguridad contra incendios. Yo me encargaba de las cuentas y él de la parte comercial. Ahora obtenemos unos beneficios decentes cada año. Cada vez que regresaba de una entrega, jugaba a luchar con Timmy y me dejaba que lo golpeara. Se reía, luego se calmaba y me contaba cómo había sido su día, susurrándome cosas dulces que me hacían sonrojar. Lo más importante es que el señor Juan es increíblemente bueno con Timmy, incluso mejor que yo. Él mismo creció en un hogar de acogida, y sus padres adoptivos lo trataron como a su propio hijo, y solo le dijeron que era adoptado cuando tenía 23 años.
Timmy se negó a llamarlo papá durante mucho tiempo, pero al señor Juan no le importaba. Timmy lo llamaba deliberadamente Minion. Y la primera vez que le di una palmada en la mano a Timmy con rabia, el señor Juan me regañó seriamente. ¿Por qué golpeaste al hermano Tian? ¿No respetas a tu hermano pequeño? Este año sucedieron 2 eventos importantes. Cuando Timmy cumplió 13 años, finalmente comenzó a llamar papá al señor Juan y me quedé embarazada. Aunque el médico no lo dijo explícitamente, insinuó con un guiño y un codazo que probablemente sería una niña. En resumen, todo está mejorando poco a poco. Ahora, mientras escribo este disco y recuerdo esos momentos difíciles, siento una sensación de paz y liberación. Si es solo un puñado de arena que no puedo retener, ¿por qué mantenerlo apretado en mi puño, solo para picarme? Es mejor dejarlo ir por completo, liberarlo en mí y abrazar valientemente el futuro.